Hola, buenas. Les saludo en el amor del Señor. Bueno, me llamo Rodrigo Torres, pastor ordenado de la Iglesia Bautista de Benecer. Si es que no me conocen y si me conocen, ¿no es cierto? Bueno, que el Señor les bendiga. Un gusto estar con ustedes. El hermano Justín em, me invitó para poder predicar, para poder grabar esta predicación. Y para mí es un gozo de mucho agrado poder predicar y poder ser de bendición para ustedes. Así que vamos a empezar. Hermanos, el hermano me hablaba, ¿no es cierto? Me hablaba de que ustedes están con un énfasis que es el avivamiento, avivamiento. Entonces, vamos a tratar de hablar un poco de este tema, vamos a tratar de incursionar en algo específico que pienso yo que el Señor quiere hablar en este momento. Y para eso quiero invitarlo a que ustedes puedan abrir sus Biblias en Eclesiastés 4, del 7 al 12. Es un texto muy conocido, ¿ya? Eclesiastés 4, del 7 al 12. Y este texto bíblico, hermanos, eh, tal vez se ha predicado muchas veces, tal vez lo han estudiado, pero vamos a ver cómo cabe este texto en lo que es el avivamiento. Vamos a ver bastante otros textos más que tienen que ver con este tema. Así que, primero, hermanos, quiero introducir, ¿no es cierto?, esto hablando del avivamiento. El avivamiento, la palabra en sí es bastante clara, la conocemos, tiene que ver con con el tema, ¿no es cierto?, de que algo que estaba muerto o algo que tuvo vida y ya no la tiene, empieza nuevamente a adquirir esta vida, a, a vivir, ¿no es cierto? Entonces es un avivamiento. Y, y cuando nosotros vemos los diferentes avivamientos en la historia, ¿no es cierto? Vemos grandes moveres del Señor en su pueblo, en su iglesia, donde hay muchas sanidades, hay muchos milagros, donde vemos grandes cantidades de personas eh, aglomerándose, juntándose para tal vez escuchar la palabra, para poder recibir algún milagro, alguna cosa del Señor. Vemos personas rendidas tal vez al Señor. Vemos tantas cosas en un avivamiento y algo es precioso si nosotros amamos al Señor, amamos la obra del Señor. Cualquiera de estas situaciones eh, nos emocionarían. Y debemos entender, hermanos, que cuando nosotros hablamos de avivamiento, sí, contiene todos estos factores. Pero al igual que un árbol, vemos frutos de un árbol y también vemos las raíces del árbol. Ya cuando vemos las sanidades en un avivamiento, cuando vemos los milagros, las multitudes, cuando vemos todas estas características, nosotros estamos viendo eh, parte de este avivamiento, pero la parte visible, la parte externa, como el árbol mismo y sus frutos, ¿ya? Podemos ver cosas maravillosas. Pero las raíces del avivamiento, las raíces de este mover del Señor, tienen que ver con algo como una raíz profunda, con algo mucho más profundo, como algo mucho más duradero, ¿ya? A un predicador muy importante en la historia que era evangelista y muchas personas se convertían, les decía, le preguntaban, ¿cuántas personas se convirtieron hoy día? Y este decía, en 6 meses más vamos a saber cuántas personas realmente estuvieron a los pies del Señor. Y es que hay algo más profundo que lo que pasa en el momento. Y y tiene que ver con el reino de Dios. Cuando hablamos del avivamiento, nosotros hablamos del reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, es, no es un lugar, no es un lugar, ¿no es cierto?, allá en los cielos, no es un lugar específico aquí en la tierra, sino que es una condición donde Dios es obedecido, donde Dios es obedecido. Y eso es importante. El reino de Dios tiene que ver con el hecho en que
Dios está reinando. Donde Dios reina, ahí es el reino de Dios. Y Dios reina donde se le obedece. Y Mateo 11 del 20 al 24 lo vamos a leer después. Eh, Tiene que ver mucho con esto, ¿ya? Mateo 11 del 20 al 24 habla acerca de Jesús que tiene que volver o quiere volver y habla acerca de ciudades donde él había hecho milagros, donde él había hecho sanidades, donde él había manifestado la obra de Dios, ¿no es cierto? La obra de Dios. Pero que estas ciudades no se habían arrepentido, no habían sido transformadas por Dios, solo habían recibido sanidades y milagros. Entonces, cuando nosotros hablamos del avivamiento, porque cuando hablamos del avivamiento tenemos que pensar no en grandes hombres de Dios, sino que en el gran hombre de Dios, que es Jesús, el que hizo la mayor y más potente y grandiosa obra en la historia de la humanidad. Ese es Jesús. Donde hubo el mayor avivamiento, ese es Jesús, porque ahí comenzó la iglesia, ahí comenzó algo que el Señor, ahí hubo un quiebre, ¿no es cierto?, entre la obra de Dios pasada, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Esa es la mayor obra. Entonces, si en la mayor obra hubieron ciudades, personas que no se arrepintieron a pesar de de los milagros, de las sanidades, de las liberaciones, entonces debemos entender que no es por ahí donde pasa un avivamiento, aunque suceden estas cosas, sino que a la raíz tiene que ver con el obedecer a Dios. Y si ahora, hermanos, no estamos en un avivamiento, es porque tal vez el reino de Dios no se está manifestando como tiene que ser, y es porque tal vez no le estamos obedeciendo como tiene que ser. Y cuando nosotros hablamos del pecado, nosotros muchas veces pensamos en el pecado como situaciones específicas: robar, matar, engañar, envidiar, y palabras exactas. Pero pecar es errar al blanco, ir por el camino, ¿no es cierto? Pensar que vamos por el camino correcto y no, equivocarnos y desviarnos. Desviarnos del camino es errar al blanco, no achuntarle a donde tenemos que llegar. Y es ahí, ¿no es cierto?, donde nosotros podemos entonces pensar, ¿estaremos errando en el camino? Y cuando nosotros nos damos cuenta que tal vez estamos errando en el camino porque si no hay un avivamiento es porque no se está manifestando el reino de Dios como tiene que ser. Entonces estaba diciendo que tal vez no hay obediencia como la que Dios quiere. Entonces, si estamos errando al blanco, tenemos que pensar en otra palabra que es el arrepentimiento. Y arrepentimiento es volver de un camino hacia el otro, hacia el correcto. Es caminar al lado contrario. Si vamos para un lado, entonces vamos para el otro. Arrepentimiento no es simplemente decir perdón, aunque muchas veces lo hacemos y tenemos que hacerlo. Pero ese perdón tiene que ir acompañado, hermanos, con un, una transformación, un cambio. Y es por eso que Jesús hablaba de estas ciudades. Y luego vamos a leer el texto. ¿Cuán dura Jesús? Porque hubieron milagros, hubieron sanidades, pero no hubo arrepentimiento. Y ahí, esa es la raíz, el obedecimiento. El obedecer es la raíz del avivamiento. Y claramente tiene que ver, y está ahí puesto el arrepentimiento, el arrepentirnos de la vida que vamos llevando. Y esto es simplemente la introducción para llegar al punto que yo quiero hablarles, que es Eclesiastés 4. Hermanos, Eclesiastés 4 nos habla de algo sumamente importante. Porque si el avivamiento tiene que ver con arrepentirnos y obedecer, entonces busquemos las cosas en las que no estamos obedeciendo y en las cuales tenemos que arrepentirnos. Y hoy día quiero nombrar una que pienso yo que el Señor quiere
quiere destacar. No pienso que sea la única, o no pienso que ustedes como iglesia tengan que estar mal en esto, tal vez. Pero siento que el Señor ha querido destacar esto. Y vamos a leer, ¿ya? Vamos a leer por fin la Biblia, Eclesiastés 4, del 7 al 12. Dice así: Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, y sus ojos se sacian de sus riquezas. Ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Bendita sea la palabra del Señor. Esto es lo que pienso que debemos meditar en cuanto a la obediencia y el revestimiento. Disculpen. Cuando, cuando nosotros vemos estos textos, hermanos, son textos conocidos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la unidad, de la comunión, eh, o de la... nosotros muchas veces recurrimos a este texto y es importante, ¿ya? Primeramente, contextualizarles, ¿no es cierto? Eclesiastés está escrito por Salomón, un rey, ¿no es cierto?, hijo de David, que pidió sabiduría y el Señor se la dio, y no solo le dio sabiduría, sino que también le dio riquezas. Y estas riquezas no fueron mayores que su sabiduría. Y él en su vida, a pesar de que sí tuvo equivocaciones y que al final de sus tiempos sí podemos hablar de que no fueron los mejores con el Señor, sí él expresó su sabiduría, y Eclesiastés es uno de los libros de sabiduría, ¿no es cierto?, de Salomón, donde él en su vejez ya empieza a mostrarnos, ¿no es cierto?, la sabiduría que la vida y que, bueno, que el Señor y expresado en la vida, él ha adquirido. Por eso él habla de la unidad. Y dentro de esto, hermanos, hay, ¿no es cierto?, y Eclesiastés está caracterizado por decir, ¿no es cierto?, vanidad. La palabra que utiliza es vanidad. Esto es vanidad o vanidad de vanidades. Y empieza a hablar de que todo bajo el sol es vanidad. Y otras traducciones en cuanto a esta palabra vanidad la colocan como absurdo, porque cuando habla de vanidad no estamos hablando solo de la vanidad que uno tiene de mirarse y de decir, oh, me veo bien, me veo mal, o yo soy importante, sino que la vanidad como algo vano, algo que no tiene importancia, algo que no tiene sentido, algo que no es importante. Entonces es algo absurdo, algo tonto. A eso se refiere con algo vano, algo absurdo. Por ahí va un poco esta palabra, ¿ya? Y si nosotros leemos los versos 7 y 8, vamos a entender algo. Dice, yo me volví otra vez y vi vanidad bajo del sol. En otros textos vi algo, dice en otras versiones, vi algo absurdo. Y esto es lo absurdo, esto es lo vano. Dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Queriendo decir, ¿no es cierto? Y él preguntándose, o no nunca preguntándose, en realidad dice el texto, ¿no es cierto?, que él, estando solo, trabaja y no se sacia de lo que tiene, sino que sigue queriendo tener más,
y aún así no se pregunta ni para quién trabaja, ni con quién va a compartir estas cosas, sino que él va a estar solo siempre y todo su dinero, todas sus cosas, no van a ser trascendentes, ni van a adquirir mayor importancia, solo la que él, sino la que él le da. Y ahí dice que esto es vanidad y duro trabajo. Lo importante de esto, hermanos, más allá de poder especificar el texto, ¿no es cierto? De hablar de la riqueza o de la avaricia o de la codicia, que incluso dentro de estos mismos textos, ¿no es cierto? De este mismo capítulo, eh, el autor, ¿no es cierto? Salomón, eh, sí lo critica, pero podemos darnos cuenta, hermanos, que él acá está hablando, ¿no es cierto?, de la soledad. Es algo vano el trabajar para nadie o para solo sí mismo. Y acá, cuando hablamos de estos vanos, tenemos que entender que el pecado no tiene sentido. El pecado, hermanos, es ir por un camino que es errado, que nos va a traer consecuencias, que nos lleva a la muerte, que nos aleja de Dios. No tiene sentido. A pesar que lo cometemos, debemos darnos cuenta. Por eso habla la Biblia del necio, porque es una estupidez el pecar, a pesar de que lo hacemos. Y cuando nosotros, hermanos, vemos esto, debemos entender que esto es lo tonto o el pecado que se está viendo, esta soledad, esta falta de unidad con los demás que está teniendo esta persona, que no tiene ni hijos ni tiene hermanos, y tampoco se pregunta por ellos. No hay una reflexión. Y cuando nosotros vemos esto, hermanos, debemos entender que esto es a lo cual debemos arrepentirnos. Muchas veces, hermanos, nosotros tal vez pensamos que tenemos unidad. ¿Y de qué nosotros tenemos que arrepentirnos en cuanto a la unidad? Como iglesia somos hijos de un mismo Padre, nos llamamos hermanos, vamos a la iglesia, ¿no es cierto? Podemos cantar juntos, muchas veces está todo bien, pero muchas veces también puede haber falta de unidad en la iglesia. Muchas veces es fácil tener unidad con mi amigo que es de la iglesia, con mi compañero, con el que siempre estamos juntos, con el que empatizamos más. Incluso podemos tener unidad con líderes de la iglesia, con hermanos. Pero hay situaciones incluso que afectan a las diferentes iglesias que tienen que ver con la falta de unidad. Y esto, hermanos, tiene que ver muchas veces con las edades, por ejemplo. Entre jóvenes pueden ser muy unidos y estar muy separados de los mayores, de los adultos mayores. Los adultos pueden ser muy compinches, juntarse, pueden estar muy bien, pero puede que estén muy separados de los jóvenes. O las hermanas, ¿no es cierto?, que trabajan tanto y hacen tantas cosas y que la unión femenil y todo, y están separados y pueden estar separados de los varones. La iglesia bautista, ¿no es cierto?, se caracteriza por tener uniones de todo, uniones de varones, uniones de jóvenes, uniones de mujeres, unión de cualquier, de todo. Y yo conozco personas que están más comprometidas con su organización que con su iglesia. Y he escuchado personas, ¿no es cierto?, que, que son capaces de irse de su iglesia por la organización. Yo he escuchado eso. Entonces, mi pregunta es, ¿cuán unidos realmente estamos? Porque debemos entender esto. La unidad que el Señor nos da no es una unidad por edad, no es una unidad por afinidad, no es una unidad por gustos en común, es una unidad espiritual.
puede ser, hermanos, que los más jóvenes o la iglesia se olvide también de lo pasado, de cómo se hacían las cosas antes. Y empezamos a agregar cosas nuevas, cosas que no son malas, a mí me encantan. Pero nos olvidamos muchas veces de lo pasado y de nuestra historia y de cómo muchas veces el Señor utilizó todas estas cosas. Hay que ver de qué debemos arrepentirnos. Y no es cierto, el texto nos muestra claramente la parte mala y la enseñanza, ¿no es cierto?, que Eclesiastés nos da, ¿no es cierto?, de este camino que se está caminando, de este hombre solo, es lo contrario, el arrepentimiento. Ya que es del 9 al 12 que lo leímos, ¿no es cierto? Mejor son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán. Y cordón de tres dobleces, dos se rompe pronto. Y acá nos da, ¿no es cierto?, el otro camino que es la recomendación, que es la enseñanza, ¿no es cierto?, nos da cuatro ejemplos interesantes, ¿no es cierto?, donde nos dice que, ¿no es cierto?, que si trabajan dos juntos habrá mejor paga de su trabajo. Otro texto, otra versión dice que tendrán éxito, ¿no es cierto? Si uno cayera, el otro le puede levantar. Ay del que está solo, porque nadie lo puede levantar. Dice, ¿no es cierto? Si necesitan abrigarse, uno solo no puede abrigarse. Pero si hay dos personas, sí pueden abrigarse mutuamente. ¿Y no es cierto? Y si hay alguien que está contra uno y puede más que uno, si habemos dos, podemos resistirle. Y en otras versiones, y en el original, esta parte que dice resistir entre dos, ¿no es cierto? Tiene que ver con sostenerse. Entonces este texto es claro, no quiero explayarme más en el significado del texto porque es interesante, sino que en lo que significa para nosotros este texto. Realmente, hermanos, nosotros estamos así, unidos para tener éxito, ¿no es cierto? Cuando hablamos del avivamiento, nosotros pensamos en el éxito de la iglesia, del mover del Espíritu Santo, de la obra del Señor, y en este caso, ¿no es cierto?, recordando el reino de los cielos, el éxito de esto, pero esto tiene que ver con la unidad. Y dentro de un avivamiento, dentro del mover del Señor, no van a estar exentos de dificultades. Y estas dificultades las podemos pasar juntos, ¿no es cierto? Se hace frío, abrigarnos, podemos levantarnos, podemos resistir juntos. Dice cordón de tres, ¿no es cierto? Dobleces no se rompe fácilmente o no se rompe pronto. Queriendo decir, y en otras versiones dice, y si hay tres, mejor aún. En vez de dos, si hay tres, mejor aún. Entonces la unidad es sumamente importante para ver el tema que estamos viendo del avivamiento. Es necesario, hermanos, necesario que puedan entender que el avivamiento tiene que ver con el arrepentimiento. Y en este caso el Señor nos habla de la unidad. Tal vez tenemos que arrepentirnos si no hemos tenido la unidad en el espíritu que el Señor quiere. Yo, hermanos, estoy aquí. eh, Ustedes me ven así, no tan formal tal vez para predicar, porque yo no estoy en mi casa. Yo estoy acá al interior de la región, estoy en un pueblito, eh, en una casa, ¿no es cierto?, donde gran parte de esta casa es de adobe incluso, y donde para las personas que han vivido desde pequeño en esta casa o han visitado desde pequeño esta casa, les trae muchos recuerdos. Recuerdo de las personas, recuerdo de las personas que ya no están, recuerdo de cómo se hacían las cosas. Y no sé, hermanos, que tal vez equivocadamente, para buscar avivamiento, tratemos de traer las cosas nuevas, pensando que eso
va a traer avivamiento. Como yo les dije, a mí me gustan las cosas nuevas, me gusta la tecnología, me gusta las nuevas formas, las innovaciones, pero lo nuevo son formas solamente. Son formas que el Señor sí puede ocupar, pero también debemos recordar, como les dije, lo anterior, cómo se hizo antes las cosas y cómo el Señor utilizó anteriormente las cosas. No debemos olvidar a los ancianos tal vez. Y ellos están siendo segregados de alguna u otra forma. Tal vez debemos pensar un poco en eso. Y acá lo digo porque estoy acá, ¿no es cierto? Y puedo pensar en los recuerdos, puedo pensar en las personas que me cuentan de esos recuerdos, de este lugar, de cuando eran pequeños, desde años que se vivió en este lugar, de las personas que viven en este mismo pueblo, donde las cosas se hacen diferente que en la ciudad. Y, y uno empieza a ver y a valorar y a tener la importancia a lo antiguo, a los orígenes de uno también, de cómo es que tal vez el Señor usó todo para que lleguemos a ser lo que somos como iglesia. Entonces hay que guardar lo esencial. Y en este caso la unidad tiene que ver también con eso, con respetar, ¿no es cierto?, lo anterior, respetar lo que estamos viviendo ahora y respetar también lo que viene del futuro. Respetemos todas estas cosas. No solo tiene que ver, ¿no es cierto?, con el estar juntos, tiene que ver con este respeto mutuo, valorar y ver cómo el Señor es el que obra